Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar comienzo al programa de esta noche de martes, como siempre, repasando los datos que nos deja el coronavirus en Asturias en las últimas 24 horas. Datos mejores, sensiblemente mejores que los de la semana pasada. Nos dejan un fallecido, 83 nuevos casos positivos y una tasa de positividad que desciende del 5%. Se sitúa en el 4,46%. Programa distinto el que tenemos hoy. Tal día como ayer, pero ayer no teníamos programa porque era noche de fútbol. Bueno, pues tal día como ayer se cumplieron 35 años. Los más jóvenes ni siquiera bueno, pues hayan oído hablar de lo ocurrido. Bueno, pues se cumplieron 35 años de la mayor tragedia nuclear en la historia de la humanidad. Un accidente en la central, por aquel entonces soviética, de Chernóbil, con el cual pues se abrieron prácticamente las puertas del apocalipsis mundial. Una nube de radiación equivalente al lanzamiento de 500 bombas atómicas se extendió por toda Europa y por buena parte del mundo, desde la frontera alemana con Francia hasta Japón, bueno, pues sumiendo en incertidumbre, como digo, pues prácticamente a todo el mundo occidental. Fue una tragedia de la cual vamos a analizar hoy qué ocurrió, cómo se vive actualmente en esa zona cero, cómo era el mundo por aquel entonces y cómo es hoy en día la energía nuclear. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje en el tiempo a hace 35 años. Bueno, comenzamos el programa de esta noche que, como saben, bueno, pues os decíamos al inicio, vamos a dedicar de manera prácticamente monográfica al 35, perdón, aniversario, triste aniversario del accidente nuclear de Chernóbil, del que ayer, día 26, como decíamos, se cumplían 35 años. Si nos vamos atrás en el tiempo, en esos 35 años, muy cerca de la ciudad de Chernóbil, más cerca aún de la ciudad de Pripyat, bueno, pues en la por entonces Unión Soviética, actual Ucrania, cerca de la frontera con la actual Bielorrusia, bueno, pues existía una central nuclear, llevaba por nombre la central Vladimir Ilich Lenin, en la cual, pues mientras que se realizaba una prueba, la misma salió mal y el reactor número 4 explosionó, saltó por los aires, llevándose por delante, bueno, lo que era la cúpula que lo contenía y esparciendo pues una nube tóxica, radioactiva, cuyos efectos continúan hasta nuestros días. Las autoridades soviéticas por aquel entonces decidieron evacuar la zona después de que hubiera, bueno, pues distintos muertos y los trabajos de reconstrucción, no tanto de reconstrucción, sino de tratar de atenuar el impacto, bueno, pues de esa radiación y sus causas, bueno, pues continúan incluso a día de hoy. Vamos a contactar a continuación, creo que ya lo tenemos al otro lado de la línea, con Germán Orizaola. Él es investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Oviedo, doctor en biología por la Universidad de Oviedo y ha sido investigador en el Centro de Biología Evolutiva de la Universidad de Uppsala, en Suecia, de los años 2005 a 2018. Y además es un hombre que gran parte de su vida laboral, gran parte de los meses del año, los pasa precisamente dentro de esa zona de exclusión, en Chernóbil, donde todo sucedió. Germán, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, lo primero que quizás llame la atención a los que nos estén viendo es, vamos a empezar por el final, es precisamente esto último que yo acabo de señalar. Cuando una persona le dice, ¿dónde trabajas? Pues mira, trabajo en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en Madrid, en Barcelona, en Londres, en Singapur, pero usted trabaja en Chernóbil. Pues sí, la verdad que gran parte de todo el trabajo de campo que hago como biólogo, intentando entender un poco cuál es la situación de Chernóbil en la actualidad, es yendo allí, efectivamente, yendo a Chernóbil, estando en la zona de exclusión y pasando, pues efectivamente, varias semanas al año allí, haciendo nuestras investigaciones, nuestros muestreos y, bueno, salvo este pequeño
parón que hemos tenido por la pandemia, pues todos los últimos años, desde 2016, mi zona de trabajo principal, en cuanto a campo se refiere, es Chernóbil, sí. Pero escúcheme, vamos a ver, si usted trabaja en Chernóbil a poca distancia de donde todo ocurrió, el tema de la pandemia para usted tiene que ser una broma. Quiero decir, está acostumbrado a trabajar en el infierno, de nada sirve pasar un tiempo en el purgatorio. Sí, bueno, no es el infierno, ¿no? Esa es la cosa que es importante a veces comentar, ¿no? Eh, los niveles de radiación que hay en Chernóbil ahora mismo, en gran parte de la zona de exclusión, son bajos, son tan bajos como los que tenemos en Oviedo o en Gijón. Nosotros siempre que trabajamos allí llevamos unos dosímetros, aparatos que midan la cantidad de radiación a la que estamos expuestos en cada momento y toda la que acumulamos mientras estamos en Chernóbil. Claro. Bueno, pues estando sí. el tiempo que nosotros estamos normalmente dentro de la zona de exclusión sin salir en ningún momento, que pueden ser 2 semanas, venimos a acumular, bueno, en las unidades que esto se mide, ¿no? Da igual, son 100 unidades de radiación, 100 microsieverts, lo que es. Volando de Madrid a Estados Unidos y vuelta, se acumulan 50. Claro. Y claro. cuando te hacen alguna prueba médica, por ejemplo, un escáner cerebral, son 3.000. Entonces, claro. un escáner cerebral equivale a 3.000 en un minuto. Nosotros durante 2 semanas estamos expuestos a 100. Claro. Por lo tanto, es una zona que tiene más contaminación que muchas otras del mundo, que la gran mayoría del mundo, pero que hoy por hoy, 35 años después del accidente, los niveles en gran parte de la zona son bastante bajos. Hablaremos posteriormente de cómo es la zona actualmente, cómo está la flora y la fauna, porque hay que señalar que es una zona deshabitada, es una zona donde no hay presencia humana más allá de los investigadores, ¿no? Bueno, hay una pequeña presencia humana. Es decir, era una zona en la que vivían 350.000 personas, que fundamentalmente se evacuaron todas. En la actualidad no está, digamos, tan deshabitada como quizá todos nos imaginamos, porque sí viven 2.000, 3.000 personas. 2.000, 3.000 personas que siguen trabajando en la central nuclear o alrededor de la central nuclear, en tareas todavía de mantenimiento, de desmantelamiento de la central, y que viven en lo que era y en lo que es la ciudad de Chernóbil, fundamentalmente de lunes a jueves. Trabajan en turnos, de lunes a jueves. Esa ciudad de Chernóbil pues, tiene una población que no es pequeña, ya digo, 2.000, 3.000 personas, claro, en mitad de la zona de exclusión. Madre mía. Bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a ver. ¿Por qué todo se fue, voló por los aires? ¿Qué fue lo que pasó aquella fatídica noche? Bueno, todo parte de un diseño del reactor nuclear. Estoy hablando de cosas en las que yo sí que realmente no soy experto, porque mi parte es la biológica, sí, pero parece ser que el diseño de ese reactor nuclear en concreto, unos reactores de presión a vapor de unos modelos muy particulares, era defectuoso. Era defectuoso y además pues, las autoridades soviéticas de aquella sabían que era defectuoso. Entonces, lo que ocurrió es, por una parte eso y por otra parte, esa prueba que se hizo con poca formación por parte de la gente que la hizo y con muy malas decisiones según esa prueba iba avanzando. Claro. De hecho, ese reactor tenía un botón de parada, de forma que si cualquier cosa pasaba durante su funcionamiento, ese botón se apretaba y se acababan todos los problemas. Lo que ocurrió, en parte por esos fallos de diseño, es que al apretar ese botón saltó por los aires todo. Claro. Fue una explosión que no es una explosión nuclear, sino una explosión de vapor. Estos reactores nucleares fundamentalmente son como ollas a presión gigantes. Lo que se hace es, a través de una reacción nuclear, se calienta agua, se genera vapor y esos vapores mueven unas turbinas que generan electricidad. Bueno, pues ese vapor, que es vapor de agua a fin de cuentas, se acumuló en unos niveles tan altos y de una manera tan inmediata que hizo que el edificio saltase por los aires. El núcleo quedase expuesto al aire y fundiéndose. Claro. Se declara el peor escenario posible. Perdón, sí, que le interrumpí. No, digo, el peor escenario posible y además esos reactores están todavía diseñados de una forma peor todavía porque tenían esas barras de grafito que igual nos suena de esa serie que hubo. Sí.
que no están presentes en ningún reactor prácticamente ya del mundo, porque lo que hicieron fue acrecentar el problema, incendiarse, y ese incendio y ese humo hizo que todavía todo el material radiactivo se extendiese mucho más de lo que se hubiese extendido en otras circunstancias. Fallo de diseño, fallo de estructura y fallo en las decisiones que se tomaron entonces. Sí, fue un fallo a todos los niveles. Claro. Mala formación, malas decisiones sobre la base de un muy mal diseño. Es el típico caso de decimos salió mal todo lo que podía salir mal. Todo lo que podía salir mal. Tal cual. Y una prueba hecha con prisas, se empezó a hacer, se tuvo que parar, una serie de circunstancias realmente excepcionales. Claro. Y salió todo mal. A partir de ahí, y ya entrando en su campo más inmediato, se libera una nube tóxica, llamémosla así. ¿Con qué efectos? Bueno, una nube tóxica que en principio, además por ese incendio, se distribuye por una zona enorme. O sea, parte de la radiación llegó al centro de Escandinavia, parte llegó a Centro Europa, a Austria y similar. Evidentemente, donde más se concentró fue alrededor de la central nuclear, en lo que ahora se llaman esas zonas de exclusión, Bielorrusia, Ucrania fundamentalmente. Los efectos, yo siempre me gusta diferenciar efectos sobre la población humana y efectos sobre la naturaleza, ¿no? Sobre la población humana, los efectos fueron importantísimos. La gente murió cuando fundamentalmente los bomberos que fueron a apagar el incendio de la central nuclear fueron sin saber a dónde iban, sin saber qué había pasado y sin ningún tipo de protección. Y fueron importantes también en parte de la gente que acudió en los primeros días, las primeras semanas, esos famosos liquidadores que fueron a intentar contener el problema, porque este fue un incendio que duró 10 días. Entonces, esa gente realmente estuvo expuesta a los niveles de radiación brutales y buena parte de ellos murió o desarrolló problemas. Claro. Sobre el medio ambiente. Digo, la población civil sufrió más de lo que debería haber sufrido, porque, bueno, sabemos, esto fue la Unión Soviética, se reaccionó tarde, mal y ocultando, con lo cual la población de Pripyat, que era la gran ciudad que estaba al lado, que podía haberse evacuado en cuestión de horas, no se evacuó hasta cuestión de un par de días. Con lo cual se hizo que esa gente estuviese expuesta a mucha más radiación de la que tenía que haber estado y por lo tanto sufriese un mayor impacto. Claro. Sobre el medio ambiente, que es también un campo en el que trabaja, sobre la flora, la fauna de la zona, ¿qué consecuencias son las que acarreó este accidente? Claro, la naturaleza y sobre todo la gran fauna, ¿no? Yo siempre digo que una vez que ocurre el accidente y la población humana es evacuada, la gran fauna, los animales es lo que nos queda como referencia y por eso es importante estudiarlos, ¿no? El impacto inicial, pues en aquellas zonas que se vieron más afectadas por la radiación, por ese humo que se fue llevando material radiactivo, fueron muy importantes también. El caso más claro es el de este famoso bosque rojo, que era un bosque de pinos muy cerca de la central nuclear y que recibió el impacto de unas dosis masivas de radiación los primeros días. Pues ese pinar, los pinos murieron, todas las hojas, todas las acículas de los pinos se volvieron rojas, de ahí el nombre de bosque rojo, y bueno, sigue siendo a día de hoy una de las zonas más radioactivas del planeta. Ya no es un pinar, pero ahora es un abedular. Y bueno, lo mismo, la fauna que vivía en esas zonas tan afectadas, evidentemente también sufrió un impacto fuerte de la radiación. Claro. Claro. Cuando ustedes trabajan en la zona de Chernóbil, en la zona de estas ciudades, de la propia Chernóbil, de Pripyat, esas imágenes que vemos en documentales o en fotos que parecen apocalípticas, ¿no? Bueno, pues con esa noria parada, bueno, pues esto es así, me imagino, ¿o no? Sí, la ciudad de Pripyat era una ciudad de cerca de 50.000 habitantes y que pues, 2 o 3 días después del accidente fue evacuada y efectivamente quedó así, ¿no? Esa noria de hecho nunca se llegó a estrenar, era una noria, el accidente fue el día 26 de abril, estaba previsto inaugurar ese parque de atracciones el día 1 de mayo, para conmemorar el día del trabajo. Sí. Y nunca llegó a abrirse, y efectivamente esa ciudad ha ido decayendo, en parte también la han desmantelado, pues bueno,
parte de gente que vivía allí para llevarse cosas, parte otra gente, y Sí. entonces se ha desmantelado y es una ciudad que está pues, viniéndose abajo, cayéndose y siendo invadida, reclamada por el bosque, por la naturaleza. Claro. Actualmente, ¿qué trabajos son los que ustedes realizan a día de hoy? Vamos, los últimos trabajos que han realizado en la zona y con los que supongo volverá en cuanto que la situación pandémica lo permita. Claro, como decía, el impacto inicial del accidente fue muy grave, Mm, pero lo interesante ahora es mirar cuál es la situación actual de la naturaleza, de la fauna, como digo, porque son los referentes que sí, sí. tenemos de qué puede ocurrir allí. Eh, entonces, los trabajos que hacemos es evaluar pues, qué niveles de radiación tienen nuestros animales, qué posibles efectos biológicos todavía pueden estar experimentando a todos los niveles, ¿no? Y con un grupo de especies muy diverso. Trabajamos con anfibios, trabajamos con ratones y con topillos, trabajamos Mm, también con caballos salvajes, ¿no? Como digo, es interesante saber cuál es la situación porque en el momento del accidente, y la gente que haya visto esa serie de sí. HBO hace un par de años Mm, recordará que se decía que eso iba a ser un desierto mm, para la vida durante 20.000, 24.000 años, ¿no? mm, sí. Bueno, la ciencia tiene que ir allí y ver si esa predicción que se hacía en 1986 se cumple o no se cumple, ¿no? A eso nos dedicamos. Y quiero preguntarle, ¿se cumple o no se cumple? Quiero decir, ¿habrá desierto biológico durante 20.000 años o la naturaleza, como se decía antes, es sabia, se regenera y la vida se abre paso? Pues no se cumple esa predicción, pero de manera radical. Chernóbil ahora mismo se ha convertido en una de las mayores reservas naturales de Europa. En Chernóbil ahora tienen su lugar de vida, su hábitat natural, el oso pardo, el bisonte europeo, los linces, los lobos, 200 y pico especies de aves. Para nada es un desierto para la vida, es justo todo lo contrario, una zona enorme. La superficie de estas zonas de exclusión es más grande que la gran mayoría de reservas naturales o de parques nacionales que tenemos en Europa y se ha convertido en un sitio que sin humanos la fauna y la naturaleza en general ha reclamado, ha ocupado y que hoy por hoy constituyen pues una reserva natural de enorme importancia. Claro, claro. Bueno, entiendo que vivir allí o trabajar allí supone un reto, pero desconocido para todos. Hasta ahora, yo cuando estaba mirando el tema para entrevistarle a usted, veía que hay viajes turísticos a la zona de Chernóbil y decías, bueno, esta gente tiene que estar muy tarada para pasar las vacaciones en Chernóbil. Porque es la idea que subyace, ¿no? Que es una zona donde pones un pie y al día siguiente ya estás muerto. Hay que desmitificar esto, Claro, entonces. claro, es la idea que subyace y es la idea de la que, digamos, han vivido también muchos documentales y mucha, digamos, divulgación que se ha hecho sobre Chernóbil, ¿no? Cualquiera que haya visto un documental ha visto a gente con trajes de protección, Mm, mascarillas con filtros, mm, con miedo de entrar en la zona de exclusión, ¿no? Cuando la mitad de la zona de exclusión tiene los mismos niveles de radiación que podemos tener paseando por el Parque de San Francisco, en Oviedo. mm, mm, Es mm, decir, mm. esa parte, eso hay que desmitificarlo. Solo una parte muy pequeña de la zona de exclusión tiene niveles de radiación que pueden representar un riesgo para la vida y para la vida si permaneces en ellos durante mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta, y siempre también me gusta decir, la zona de exclusión en Chernóbil es enorme. Ocuparía todo el centro de Asturias. Mm, Ocuparía una franja que iría desde el Cabo Peñas hasta el puerto de San Isidro y desde Somiedo hasta Villaviciosa, toda esa zona. claro. Y dentro de esa zona, las zonas, digamos, de alta radiación son muy pequeñas, serían el equivalente a Oviedo. Es decir, todo el resto de zonas presentan zonas de radiación o inexistente, digamos, igual que la que podemos tener aquí en la calle, o muy, muy baja, Mm, 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 que mm. solo una vida permanente allí podría quizá inducir algún tipo de daño. Claro. En lo social, usted cuando realiza su trabajo allí, entiendo que
de una manera u otra tiene que tratar con gente de la zona, con ucranianos que ahora son un país independiente. ¿Esto sigue siendo una cicatriz para ellos? ¿El tema Chernóbil sigue siendo una cicatriz en la historia de su país? Bueno, nosotros, en primer lugar, evidentemente sí, colaboramos incluso con investigadores locales, biólogos de la zona. Estos trabajos que hacemos siempre son en colaboración con científicos de allí, de Ucrania. Y bueno, Chernóbil sigue siendo, digamos, un problema de gestión, pero quizá ya no tanto un problema social, ¿no? Han pasado pues, 35 años, se cumplieron ayer, y bueno, la percepción ha cambiado. De hecho, como se decía antes, ¿no? Chernóbil empieza a ser una fuente de ingresos bastante importante a nivel de turismo. El último año el turismo, digamos, tuvo unos niveles normales, que fue 2019, fueron más de 150.000 personas las que fueron a visitar Chernóbil. Eso es una fuente de ingresos muy importante para la gente de la zona, para la gente que organiza estos viajes desde Kiev, con lo cual, digamos, la percepción de lo que es Chernóbil y de la zona también ha cambiado notablemente. Nosotros, cuando vamos allí, y otros investigadores, pues evidentemente también colaboramos pues económicamente a que Chernóbil sea una fuente de ingresos, pues porque, bueno, pagamos una serie de servicios científicos, técnicos, que también suponen una fuente de ingresos importante para la población local. Perfectamente entendido. Pues Germán Orizaola, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y explicarnos cómo es el Chernóbil actual, por desmitificarnos, yo verdaderamente me he quedado tremendamente sorprendido porque, lo que le digo, antes de hablar con usted, pensaba que se trataba de una zona gris donde el acceso estaba prácticamente prohibido, donde bueno, pues, no se realizaban más que trabajos de mantenimiento de ese sarcófago que actualmente envuelve el reactor que voló por los aires. Y me ha gustado muchísimo hablar con usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nada, encantado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a publicidad, pero dentro de un momento vamos a regresar y vamos a continuar hablando de este tema que, como han visto, es tan tremendamente sorprendente. Bueno, vamos a conocer cómo era esa zona de Chernóbil, Pripyat, la Unión Soviética de hace 35 años, aquel régimen comunista en el cual, bueno, pues estalló, como nos decía nuestro anterior invitado, por fallos de diseño, por fallos técnicos, por fallos humanos, aquel reactor desencadenando todo. ¿Y cómo reaccionaron las autoridades soviéticas de la época? En un momento estamos de vuelta y continuamos. Hasta ahora. Bueno, pues a vuelta de publicidad continuamos y si bien ya hemos conocido qué fue lo que ocurrió cuando estalló aquel reactor número 4 de la central de Chernóbil y cómo se vive a día de hoy, porque aún se vive en la zona de exclusión de Chernóbil, vamos a conocer cómo era la vida diaria en aquel país, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el paraíso comunista, el paraíso del proletariado hace 35 años, y cómo reaccionaron sus autoridades después de lo que fue la mayor catástrofe nuclear de la historia. Para ello recurrimos al profesor de Historia, José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, han pasado 35 años, por aquel entonces la ciudad o la zona de Chernóbil, perteneciente a día de hoy a Ucrania, formaba parte del Imperio Soviético, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, ¿cuál era el sistema de vida soviético imperante cuando todo se fue al traste con aquella central nuclear? Bueno, sí, decirte que en ese año ya había comenzado lo que se llamó la perestroika. Aquí ya había llegado Gorbachov al poder como secretario general del PQS, y había empezado aquel proceso de cambio, de reforma, de apertura que, bueno, pretendía de alguna forma continuar con las esencias del régimen soviético, pero que al final terminó conduciendo a la desintegración de la URSS como imperio y a la caída, al desmoronamiento del
sistema soviético como organismo político. Es decir, ¿podemos establecer una relación directa entre el accidente nuclear y a la postre el desmoronamiento del sistema comunista? De hecho se hace. Y a ver, aquel accidente fue quizás un buen síntoma de cómo funcionaba realmente el sistema soviético, porque reflejaba pues todos los males, todas las carencias y todas las deficiencias que estaban intrínsecas en él. Luego sí podemos extendernos un poco más en eso, pero bueno, fue una crisis brutal, que sin duda aceleró un desintegramiento, vamos a ver, un desmoronamiento que quizás se hubiera producido de otra forma también. ¿Cómo reaccionaron o cómo reaccionan en las primeras horas después del estallido del reactor o de la explosión del reactor? ¿Cómo reaccionan las autoridades soviéticas? ¿Se da de nuevo el caso de un hermetismo absoluto, que no se sepa nada propio de las dictaduras? Sí, bueno, el hermetismo es propio de casi todas las dictaduras, efectivamente. Y es una característica también consustancial a cómo funciona el Estado ruso, antes, durante y después de la Unión Soviética. Y yo eso lo tengo, vamos, muy comprobado y tal. Y también refleja cómo funcionan, en realidad, todas las burocracias del mundo, pero aquella burocracia soviética, que reunía todos los males de todas las burocracias, digamos, de forma concentrada, condensada. Entonces, en un primer momento, bueno, antes que nada hay que decir, las autoridades siempre se caracterizaban por un alto grado de ineptitud. Después hay un primer momento en que incredulidad, se niegan a aceptar la realidad, se niegan a asumir lo ocurrido. Después viene la fase de echar la culpa a otros, a los subordinados. Cuando se dan cuenta de que de la magnitud de la tragedia, de que realmente allí ha ocurrido algo muy gordo, entonces viene la fase de la desinformación y de la mentira. Y en esa fase de la desinformación y la mentira casi hemos llegado hasta hoy, porque todavía hoy es difícil saber realmente el alcance, la magnitud de lo que allí pasó, porque ya te digo, aquel régimen, un régimen secretista, ocultista, se basaba básicamente en la mentira, en el engaño, en la ocultación, y realmente ellos eran eficaces en eso. Claro. Hubo una serie de muertos directos en las primeros días y semanas inmediatas al accidente, pero luego el número de muertos debidos a consecuencias en la salud a medio o largo plazo, que pueden llegar hasta hoy, yo que sé, es incalculable. La ONU habla de cientos de miles. Claro. Por cánceres y síndromes de diferentes tipos. Y sí, son esas cosas que nunca llegaremos a saber realmente, claro, hasta dónde. En aquella noche del 26 de abril, el líder soviético por aquel entonces, Mikhail Gorbachev, recibe una llamada a las 5 de la mañana. Como en todas las tragedias acontecidas en la humanidad, no sé por qué esto es un patrón que se repite, el que manda decide, bueno, pues no hacer excesivo caso y no ponerse manos a la obra hasta el día siguiente. Su vicepresidente, el señor Scriabin, se traslada hasta la zona, se da de bruces con lo que ocurre. Y entonces llega el momento de tomar la decisión si evacuar Ucrania con una ciudad tan tremendamente importante y poblada como Kiev, y se decide que no. Sí, te cuento. El Gorbachev, a pesar de tener un poder casi absoluto, un líder de aquellos no tenía tanto poder como aparentemente podemos pensar. El verdadero poder estaba en la burocracia, en aquel aparato que debido a su funcionamiento intrínsecamente lento y digamos que tendía a ocultarse a sí mismo, pudo hurtar al propio Gorbachev la verdadera magnitud de la tragedia, dándole una información tardía, incompleta, tergiversada, y entonces, bien, lo que tú dices es las reacciones fueron deliberadamente lentas y deliberadamente conservadoras, como se tendía a minimizar lo ocurrido y a ocultar la realidad, entonces no se veía realmente el motivo para qué, para proceder a una evacuación acelerada. Entonces, nada, se perdieron unas horas preciosas a la hora de ¿qué? De evacuar a la población más cercana a 3 kilómetros, que era la población de Pripyat, la población que había surgido realmente para dar alojamiento a los operarios y sus familiares que trabajaban en la central. Esa ciudad de Pripyat, construida ex profeso para los trabajadores de la central, se presentaba ante el mundo como una ciudad modélica. Incluso, veíamos antes que se iba a inaugurar
una noria, un parque de atracciones que nunca llegó a inaugurarse, era como un paraíso para los trabajadores proletarios de aquel sistema comunista, y todo se fue, pues todo voló por los aires. Sí, bueno, desde un punto de vista material era una ciudad moderna porque había sido construida solamente una década antes, bajo los estándares de la calidad soviética de los años 70-80, ya que no es lo mismo que aquí. Pero bueno, bien. Nada, aquella gente sirvió un poquitín, no sé cómo decirte, como conejillos de indias involuntarios de lo que pasó allí. ¿Sabes? Todo esto puede verse bien en la serie esta de televisión Chernóbil. Recrea de forma, desde mi punto de vista, muy, muy acertada cómo fueron las condiciones de todo lo que allí ocurrió. Claro. Es una serie que ha sido criticada en Rusia porque, bueno, claro, no deja mal a los rusos como pueblo, pero deja mal todavía digamos, no sé, al prestigio de Rusia como nación. Claro, ahí teníamos en las imágenes la noria en cuestión. Vamos a ver, cuando el mundo occidental, cuando la Europa libre comienza a recibir las alertas de esa nube tóxica, de esa radiación, ¿hay países occidentales que tratan de ayudar a los soviéticos y reciben negativa, o los soviéticos se abren a la colaboración para ver si pueden atenuar el golpe? No, ellos de momento, a ver, si por ellos fuera hubieran intentado negar todo lo ocurrido y ocultarlo. Y de hecho, las primeras horas se ufanan de puertas adentro de que han sido, o de que están siendo capaces de contener las fugas de información, no las fugas radiactivas, las fugas de información. Pero claro, la radioactividad traspasaba fronteras y fue detectada muy rápido en Suecia. Y inmediatamente se pudo deducir que venía de un escape, de un accidente que no estaba en la propia Suecia, que estaba donde estaba, en Ucrania, que bueno, antes Ucrania pertenecía al territorio de la extinta Unión Soviética. Y entonces sí, inmediatamente empiezan a detectarse niveles anormales de radiación, no solo en Suecia, en Alemania, en Austria, en todos los países del antiguo telón de acero, incluso hasta en Oriente Medio, y ya las autoridades soviéticas se dieron cuenta de que, bueno, era imposible de ocultar la verdad, y entonces empiezan a admitirla de forma tardía, de forma sesgada, de forma así, digamos, incompleta, y no les queda otra solución, no les queda otro remedio. El pueblo ruso históricamente es un pueblo sacrificado en aras de los desmanes de sus gobernantes, ya sea por una catástrofe como esta o ya sea por una guerra. Paga con sangre, con vidas, lo que son las incapacidades de quienes les gobiernan. En este caso también, ¿no? Creo que bomberos, mineros y otras gentes de la zona se sacrificaron literalmente por contener lo que podría haber sido, pues, una tragedia aún mucho mayor, ¿no? Sí, desde luego. Eso se ve bien también en la serie. En un primer momento, actuando de forma realmente rápida, llegan los destacamentos de bomberos a apagar el incendio consecuencia de la explosión en el reactor. Y lo consiguen, pero claro, pagan con sus vidas. ¿Por qué? Porque acceden casi hasta el borde del reactor sin ninguna clase de protección, y ya en cuestión de horas empiezan a sufrir los efectos terribles, los efectos de la radiación. Luego, a partir de ahí entraron, bueno, también los propios técnicos de la central que intentaron, como pudieron, con sus manos casi desnudas, detener aquel proceso que ya era inevitable. También, bueno, nada, van a ser afectados y morirán muy rápido. Y luego intervienen los llamados liquidadores, que eran brigadas compuestas por, bueno, llegaron a ser, con el paso de los años, centenares de miles de soldados, que fueron, bueno, pues acudieron allí obedeciendo la disciplina militar, evidentemente, los encargados de contener, mitigar y descontaminar toda aquella amplísima zona. Y después está la labor que se ve en la serie, espectacular y, bueno, muy épica, de los mineros que fueron, bueno, reclutados en unas minas de la región de Tula, sabiendo ya realmente a lo que se exponían, pero bueno, no lo hacen y son conscientes del riesgo que van a correr. Excavar una galería subterránea por debajo del núcleo del reactor dañado, porque el núcleo seguía, digamos, su proceso de fusión y amenazaba con digamos, destruir el subsuelo de la central y contaminar las aguas subterráneas que
terminaban digamos, vertiéndose al río Pripyat y del río Pripyat al Dnieper, y eso significaría la contaminación radioactiva de prácticamente toda Ucrania y más allá. Entonces, era vital la acción de aquellos mineros para establecer allí un dispositivo de refrigeración subterráneo que atenuara la fusión del reactor y que no llegara a contaminar las aguas subterráneas, ¿vale? Y sí, lo hacen, tardan mes y pico, pero cumplen su objetivo. Luego ya, ¿qué pasó con ellos? Pues no nos cabe duda que tuvieron que morir, si no fue en cuestión de semanas o meses, pero claro, la radiación era implacable. Claro. El régimen soviético posteriormente hace un juicio ante un tribunal a los mandos supervivientes de la central y paradójicamente muchos quedan absueltos y se van a trabajar a otras centrales nucleares de la propia URSS. Bueno, el juicio, en primer lugar, decir que también se rodeó de bastante secretismo, no obstante, bueno, se conocen sus conclusiones, y nunca fueron acusados ni juzgados responsables políticos. Allí, bueno, se escogió a 3 villanos, que no digo yo que no tuvieran culpa, que eran el director del experimento, y digo el experimento porque el accidente transcurrió en el... Lo veíamos antes, sí, ¿en qué consistía? Sí. El accidente tuvo lugar en el transcurso de un experimento, de una especie de parada de prueba que iban a hacer, y se les fue de las manos aquel proceso, y bueno, había un director de aquella prueba, que era el ingeniero adjunto, Dyatlov, que en la serie sale pintado como un personaje déspota, siniestro, arrogante, déspota con sus subordinados y tal. El ingeniero jefe de la central y el director, que estaban durmiendo mientras ocurrió todo, Pero bueno, que en cuanto son despertados y informados de lo que ocurre, reaccionan, como te he dicho yo al principio, pues intentando negar la realidad, intentando escurrir el bulto, intentando descargar culpas en otros, y luego ya a última hora, cuando ven que no hay nada que hacer, pues presa del pánico y presa de ataques de nervios y tal, ¿no? Entonces, son condenados, pero tampoco las penas son tan grandes, lo que tú dices, terminan unos aquí, otros allá. Luego el supervisor de la prueba, el ingeniero adjunto, ese es que estaba allí en la sala de control, ese personaje, bueno, que tiene esos tintes tan negros, Sí. Pero ese sí fue afectado de lleno por la radiación y murió no inmediatamente, pero vamos, desarrolló cáncer y terminó muriendo. ¿Cómo se establece la relación directa? Vamos a ir ya muy rápido porque nos quedan 3 minutos. Sí. ¿Cómo se establece la relación directa entre este accidente y el posterior fin del sistema comunista soviético en la URSS, en Rusia? A ver, como te decía antes, este accidente puso al descubierto todas las vergüenzas intrínsecas al sistema soviético. Parálisis, corrupción, mentira, engaño, brutalidad. Y claro, esas cosas que eran habituales y moneda de cambio, yo qué sé, en tiempos de Stalin, en 1940, 1950, ya no eran tan aceptables en 1980. Y luego Gorbachev había puesto en marcha aquel sistema de reformas, aquel sistema de cambios, de aperturas, que ya por sí solo yo creo que iba a llevar a la desaparición del régimen. Lo que pasa que esto, bueno, pues no hizo más que ayudar. Y luego también el desembolso económico que tuvo que suponer la Unión Soviética, ya estaba en crisis económica franca, pues aunque solo fuera por los gastos en armamento, ¿vale? Luego ya su sistema de gestión económica era lamentable, pero bueno, los gastos que supusieron el tener que hacer frente a las labores de extinción, descontaminación, limpieza, etcétera, por mal que se hicieran, fueron gigantescos. Hoy en día, ¿quién pecha con todas estas consecuencias? Pecha Ucrania. Claro. Ucrania y ella sola no puede. Es asistida ¿por quién? Pues por la comunidad internacional, por la Unión Europea, por países donantes. De hecho, el accidente de Chernóbil sirve, para finalizar, como última, de manera telegráfica, el accidente de Chernóbil sirve a los comunistas como la caída de San Pablo del Caballo, porque actualmente los comunistas reniegan totalmente de la energía nuclear, al menos los comunistas cercanos. Bueno, esto es algo muy curioso. Los comunistas, los nostálgicos del comunismo soviético que aún quedan en la URSS, aún no... Es la URSS. Perdón, en la URSS no, perdón, lo siento. En Rusia o en Ucrania o en los países... Rusia.
Bueno, ellos todavía alguno acepta o comparte la tesis de que todo fue debido a un sabotaje extranjero. Y alguno que aún cree eso y tal. Luego, por otra parte, allí no está, en la Unión Soviética no estaba permitido ser ni pronuclear ni antinuclear, no estaba permitido ser nada. Vale. El sentimiento antinuclear estaba extendido en Occidente. Los grupos ecologistas que ya eran muy activos y muy combativos estaban en Alemania, estaban en Inglaterra, estaban aquí también, quizás. ¿Y qué pasa? Que esos grupos, hoy, bueno, siempre se supo, por eso se sabe, que eran estimulados, creados, a veces incluso financiados, ¿por quién? Por la propia Unión Soviética, porque la Unión Soviética quería ser una potencia nuclear, pero no quería que Occidente lo fuera. Correcto. Pues llegamos así al final. Te invitamos a que continúes con nosotros y ahora vamos a hablar, después de la publicidad, de la energía nuclear hoy y la energía nuclear a futuro, si sería posible una desgracia como la acontecida en Chernóbil, viendo el espejo de Fukushima con sus similitudes y sobre todo diferencias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Hablaremos en breve plazo de tiempo. Muchas gracias. Venga, de acuerdo. Venga. Vale. Bueno, pues nos vamos a publicidad. A vuelta, la energía nuclear a futuro como fuente de energía. ¿Es segura? ¿Por qué España renuncia de plano a la energía nuclear? En un momento, estamos de vuelta. Bueno, pues vamos a continuar el espacio de esta noche que estamos dedicando, bueno, pues de manera prácticamente monográfica al 35 aniversario de, si es que la palabra aniversario tiene cabida en una tragedia de estas características, a la tragedia, como digo, ocurrida en Chernóbil, en la extinta Unión Soviética. Bueno, ya hemos conocido qué fue lo que ocurrió a grandes rasgos, cómo es la vida, porque como vieron existe vida incluso humana, bueno, pues en las inmediaciones de esa zona cero, y ya hemos conocido cómo fue, en qué ámbito sociopolítico se desarrolló aquella tragedia. Vamos a hablar ahora de futuro, porque quizás el accidente de Chernóbil y posteriormente el de Fukushima puso sobre la mesa la seguridad de las centrales nucleares, la idoneidad de que los países cuenten con esta energía. Se puso en la balanza o se pone en la balanza, bueno, pues si el riesgo compensa a las ventajas. Bueno, quien sabe y mucho de este tema es nuestro siguiente invitado de esta noche, se llama Guillermo Laine, él es profesor del Departamento de Energía de la Universidad de Oviedo. Creo que ya lo tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Hola, encantado de que nos atienda. Señor Laine, vamos a ver, lo primero, ¿hubiera sido evitable un accidente como el de Chernóbil? Bueno, esa es una pregunta interesante porque al final date cuenta que a toro pasado cualquier tipo de accidente puede ser evitado, ¿no? Pero también hay que intentar situarse un poco en el contexto de aquel momento. Es decir, al final, en aquel momento era como una carrera por el desarrollo de las centrales nucleares. De hecho, bueno, solamente hay que mirar las estadísticas para darse cuenta que cada año, antes del accidente de Chernóbil, se instalaba cada vez más y más potencia nuclear. Entonces, alrededor de Chernóbil siempre va a quedar como un halo de misterio sobre si el accidente se pudo haber evitado, es decir, si realmente se conocían a ciencia cierta las condiciones que podían darse en esa situación o si realmente era un verdadero desconocimiento. Es decir, en el fondo, Chernóbil se puede entender también como una llamada de atención, como una cura de humildad, en el sentido de, cuidado, estás pretendiendo controlar una tecnología que estás aprendiendo a utilizar. Claro. Entonces, ahí siempre va a haber un oscuro misterio. Como te digo, a toro pasado, todos los accidentes se pueden evitar, porque, claro, lógicamente, a día de hoy conocemos muchísimo más cómo funcionan los reactores, y en particular, bueno, pues el de Chernóbil, que a consecuencia del accidente, lógicamente, pues ahí se hizo mucho análisis y mucho estudio. Claro. Pero claro, hay que hacer el ejercicio, como digo, de ponerse en ese momento de la historia y en esa situación en particular para poder sacar una conclusión, digamos, un poco más objetiva. El accidente o la tragedia nuclear de Chernóbil trajo enseñanzas
que se aplican actualmente para que no vuelva a ocurrir? Sí, por supuesto. O sea, una enseñanza muy importante, como digo, primero es esa cura de humildad, es ese cuidado, vamos a frenar un poco en esta carrera. Luego, como consecuencia inmediata, hubo una revisión muy importante en los reactores del modelo RBMK, que es el reactor que tenían ahí, bueno, que de hecho todavía queda alguno por ahí funcionando en la Unión Soviética, vamos, en Rusia. Y luego, por supuesto, tienes toda una serie de consecuencias a nivel de seguridad. Obviamente, hoy en día la seguridad de un reactor, vamos, es uno de los pilares fundamentales, si no el pilar fundamental sobre el cual se diseña. Y, bueno, pues hay una serie de sistemas que se diseñan con el último objetivo o primer objetivo de que no podamos llegar a una situación como la de Chernóbil. Es decir, ha habido, por supuesto, como digo, mejoras en seguridad, pero también, aunque sea algo, bueno, quizás no sea muy adecuado decirlo, pero se aprende mucho de los accidentes. Entonces, no solamente en temas de seguridad, sino que también ha habido muchos avances en temas, por ejemplo, de protección radiológica, porque se conoció de primera mano, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de la irradiación, una irradiación severa en las personas, ¿no? Entonces, hay como múltiples enseñanzas en muchos aspectos, pero principalmente yo destacaría eso, mejoras en seguridad sobre todo, y también pues, los aprendizajes en temas de protección radiológica. Después de Chernóbil vino Fukushima. Son dos accidentes que no tienen nada que ver en su concepción, entiendo, el uno con el otro, pero bueno, claro, para el que sea opuesto a la energía nuclear, dicen, mira, primero fue por una razón, después fue por otra, pero el fin es el mismo, el accidente existe. No tienen, como digo, nada que ver, ¿no? el uno con el otro. Son dos situaciones distintas. Al final, bueno, tanto Chernóbil como Fukushima obviamente son dos tragedias que, vamos, casi sin parangón en cuanto, si miramos la historia en general de la industria. Pero hay una cosa muy interesante que merece la pena hacer una reflexión, y es que, por una parte, como digo, son situaciones muy específicas, ¿no? Es decir, la probabilidad de que se dé esa sucesión de errores en cadena es a día de hoy muy pequeña, y la seguridad trabaja para que cada día sea más difícil. Pero hay un punto interesante, y es que, en esencia, por lo que aparentemente conocemos, Chernóbil fue un error humano. Es decir, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer tomar una serie de decisiones que llevan a este reactor, que ya de por sí en diseño era un reactor inseguro, lo llevan a una situación límite. En Fukushima lo que tenemos es un terremoto sin precedentes, seguido de un tsunami también, bueno, prácticamente sin precedentes. Pero es en este caso es, digamos, la respuesta de los trabajadores de la central nuclear la que hace que el accidente no sea todavía más grave. Entonces es justo la situación opuesta, si lo miras desde ese punto de vista, a la de Chernóbil. Por una parte, en Chernóbil, digo, es un error humano, y en Fukushima es la acción humana la que evita que la tragedia sea todavía mayor de lo que fue. Completamente de acuerdo. Un punto de vista interesante, sí. Correcto. A día de hoy, ¿la energía nuclear o las centrales nucleares son seguras? A día de hoy, las centrales nucleares son seguras, y es más, son cada vez más seguras. No solamente los aspectos generales, sino que hay una serie de sistemas de seguridad que se diseñan en torno a esta situación tan improbable, ¿no? Que es la de que el núcleo de alguna manera se vea expuesto. Si quieres, en un par de minutos puedo intentar explicar por favor. En qué situación se puede llegar a exponer el núcleo y por qué, por ejemplo, tenemos esas explosiones, ¿no? Que quizás aquí puede que aclaremos algunos conceptos. Entonces, si me permites, en un par de minutinos, nosotros en un reactor nuclear, en esencia, es muy similar al funcionamiento de una central térmica, solo que en lugar de quemar carbón lo que tenemos es el uranio, y lo que hacemos es generar fisiones, esas fisiones generan calor, y ese calor lo que hacemos es, con un refrigerante, que suele ser agua, lo sacamos del núcleo del reactor y en un generador de vapor generamos vapor que turbinamos. Cuando tenemos una situación potencialmente peligrosa, como puede ser un terremoto, y digo potencialmente porque a veces simplemente es un conato de situación peligrosa, pues lo primero que va a ocurrir es que la reacción en cadena se para. Eso va a ocurrir siempre, porque la situación todavía no es de riesgo. Entonces, eso va a ocurrir siempre. Cuando paramos la reacción en cadena, un porcentaje muy importante del calor o de la energía que estamos generando en el reactor deja de generarse. ¿Pero qué ocurre? Que dentro del elemento combustible nos queda el uranio y algunos elementos radiactivos que se han ido generando que desprenden calor. Sí.
Entonces, en una situación como, por ejemplo, Fukushima, donde la central entra en parada por el terremoto, hay una serie de sistemas de seguridad que lo que hacen es hacer circular el refrigerante para que este pequeño porcentaje del calor que queda se pueda evacuar. ¿Cuándo se complica la situación? Cuando este calor no se puede evacuar de manera efectiva. El refrigerante se empieza a calentar y entonces el núcleo se empieza a calentar. Puede generarse vapor. De hecho, se empieza a generar vapor. Y cuando el núcleo empieza a quedarse sin refrigerante es cuando existe el riesgo de que se funda. Una fusión del núcleo, literalmente, es que el núcleo se derrite. No tiene nada que ver con la fusión nuclear, ni con explosiones, ni nada. Simplemente es que se derrite como se te derrite un helado en verano. Entendido. Entonces, esas burbujas de vapor, que además se pueden juntar con una generación importante de hidrógeno, es lo que en última instancia hace que tu reactor pueda explotar, porque va a funcionar como una olla a presión. Si no consigo sacar ese calor, el refrigerante se evapora, se te genera vapor y entonces aquello al final acaba explotando. Lo que hemos visto en Fukushima, lo que hemos visto en Chernóbil, en esencia, son explosiones por acumulación de gases. No tiene nada que ver con una explosión nuclear. Entonces, como digo, hay muchos sistemas de seguridad que lo que buscan es única y exclusivamente hacer circular el refrigerante. Y la solución es tan sencilla y tan compleja como eso. Mientras consiga mantener el núcleo refrigerado, la situación está controlada en este caso. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar del caso particular de España, que es el que nos atañe. Bueno, España es un país energéticamente dependiente, no tenemos petróleo, importamos incluso gas. Hay quien podría pensar, obtengamos energía en base a lo nuclear. En el tardo franquismo comenzaron los estudios nucleares, las centrales. Sin embargo, llega un momento en el que se para. España tiene pocas centrales nucleares para lo que es sus necesidades energéticas. ¿Por qué España no apuesta por lo nuclear, más allá de lo político? Bueno, a ver, en España ahora mismo nos quedan 7 grupos funcionando y si miramos un poco cómo cubren la demanda, pues la generación nuclear es una generación constante prácticamente todo el año y en esencia cubren en el entorno del 20-23% de la demanda. El no invertir en temas nucleares es una respuesta realmente un poco compleja y nos podemos meter en terrenos un poco farragosos. Claro. Tiene ciertas connotaciones políticas, tiene ciertas connotaciones sociales y en el fondo, bueno, al final lo que se tiene previsto aquí en España, que entiendo que va un poco en la línea de la pregunta, es efectivamente pues de aquí a 2035 cerrar todas las centrales nucleares que tenemos. Sí. ¿Por qué se plantea este cierre? Bueno, pues en el fondo hay un documento que se puede consultar en Internet, es totalmente libre, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿no? Que es en esencia una planificación que tiene el Gobierno en cuanto a la evolución del parque de generación español, pues de aquí a 2030. Entonces, lo que prevé ese plan es cerrar las nucleares, también las térmicas, bueno, por la parte que nos toca, pero bueno, cerrar de manera progresiva y escalonada las nucleares y sustituirla, por una parte, por una mayor generación en ciclos combinados, pero por otra parte, con una mayor inversión y con una inversión muy, muy fuerte en energías renovables. Entonces, el planteamiento sobre la mesa, y según los estudios que ha hecho el Gobierno, es más positivo que la situación que tenemos actualmente. Entonces, si quieres, en última instancia se puede justificar porque la solución que se plantea de aquí a 2030, 2035, en principio va a ser más positiva para nosotros que mantener la situación que tenemos actualmente. Claro. Y en cuanto al coste, ¿es más elevado obtener energía a base de renovables que con nuclear? ¿Es menos o va a la par? A ver, el tema de los costes también es un punto que está bastante politizado. La ventaja que tienen las energías renovables es que no necesitas comprar el recurso, ya lo tienes. El problema que tienen es que no es una generación continua, como lo es el caso de la energía nuclear. Entonces, el tema de los costes siempre es algo complicado. Por ejemplo, bueno, pues el combustible nuclear suele tener unos precios, bueno, más o menos, digamos, con pocas fluctuaciones. Con las renovables no tienes que comprarlo. Con el gas estás sujeto pues, a unas fluctuaciones más o menos importantes. Además, a veces no lo traes de países. La estabilidad política al final es un tema importante, ¿no? Entonces, el tema de los costes ahí es un tema un poco complejo porque también, por ejemplo, se pueden meter el tema ambiental, ¿no? El tema de las emisiones, qué cuesta el emitir el CO2, ¿no? Entonces, el tema de los costes, como digo, es algo
es un tema bastante farragoso y que no tiene una respuesta, digamos, rápida y sencilla. Bien, quien basa el nuclear no de España en aras de la seguridad, bueno, según tengo entendido, usted me corregirá si me equivoco, Francia es un país que apuesta o ha apostado tremendamente por lo nuclear, no voy a decir que hay una central en cada esquina, pero casi. En el caso de accidente, Dios no lo quiera, en el caso de que hubiera un accidente en Francia, en una de sus centrales, nosotros prácticamente seríamos un departamento más de Francia en lo que se refiere a la radiación, ¿no? Esto es como cuando una compañía de telefonía móvil quiere instalar una antena en tu bloque y dices, no, en el mío no, porque me genera dudas. Bueno, la instalan en el de al lado, que lo que pueda pasar si pasa algo malo, te va a venir a ti también. Efectivamente, o sea, al final, bueno, primero recalcar que un accidente, repito, como Chernóbil o Fukushima es altamente improbable, eso lo voy a recalcar las veces que haga falta, pero bueno, en el caso de tener una situación similar, por supuesto, el problema sería casi como si nosotros mismos lo hubiésemos tenido. Francia tiene la friolera de 57 centrales nucleares, es decir, casi una en cada esquina, y no te quedaste corto. Y hay algunas que están muy cerquita de la frontera con España. Sí. Entonces, dependiendo un poco de la gravedad del accidente, sí que es cierto que las consecuencias las vamos a sufrir, bueno, nosotros en general. Va a depender sobre todo, y aunque suene un poco a chiste, hacia dónde sople el viento. Si tenemos suerte que sopla pues hacia el este, pues aquí no nos toca, pero bueno, en general que, digamos, lo nuclear o estas nubes tóxicas no entienden de fronteras, no tienen que pagar aduanas y les da exactamente igual que aquí tengamos una frontera que no. Si tienen que pasar, van a pasar. Claro. Y bueno, las consecuencias, como digo, dependiendo de lo grave que haya sido el accidente, pues aquí lógicamente pueden ser también de cierta gravedad. Claro. Por otra parte, el caballo de batalla de los residuos, ¿está superado? Ahí es también otro tema muy interesante, porque de los residuos que se generan en un reactor, realmente lo que son los residuos de alta actividad es una proporción muy pequeña. Es decir, si tú coges un elemento combustible y lo metes al reactor y lo sacas, al final, en peso, lo que son residuos radiactivos de alta actividad, los que realmente nos molestan, es un porcentaje de entre el 2 y el 3%. Es un volumen pequeño. ¿Cuál es el principal problema de estos residuos? Bueno, el principal problema es que van a durar mucho tiempo. Y entonces, cuando planteas una solución para almacenarlos, lo que tienes que asegurar es que esta tecnología o estos materiales que utilizas van a permanecer inalterados, sería la palabra ideal, durante miles y miles de años. Claro. Entonces, a día de hoy existe una solución aprobada para almacenar el elemento combustible según sale del reactor, o sea, es decir, sin hacer nada con él. De hecho, es un país, nunca me acuerdo el nombre, pero bueno, es un país del norte de Europa. Entonces tienen una solución, es un almacenamiento definitivo en profundidad, en unas formaciones rocosas que han permanecido inalteradas desde hace, bueno, varios cientos de miles de años. Para lo que no hay solución es para lo que se denominan los residuos del reprocesado, es decir, el combustible una vez que sale del reactor, yo tengo la opción de enterrarlo de manera definitiva, después de cierto tiempo, o de reprocesarlo, es decir, someterlo a un proceso por el cual yo recupero el uranio y el plutonio y con eso fabrico de nuevo combustible nuclear. Lo que me sobra de ese proceso, que en esencia es una amalgama de todos los residuos, para eso sí que no hay hoy en día una solución definitiva. Sí que sabemos de manera segura almacenarlo temporalmente, pero no hay una solución a largo plazo. Entonces, ¿qué se está haciendo para intentar solventar este problema? Bueno, hay mucho dinero metido en investigación en un tema que se denomina la transmutación, que suena como alquimia, suena como magia, pero en esencia es una tecnología que se está probando. Y en esencia lo que consiste es en intentar, mediante un mecanismo similar al que usamos en un reactor mediante fisiones, romper estos elementos que son elementos pesados para ver si, fruto de estas fisiones nuevas, generamos otros elementos que duren menos tiempo. Y la ventaja de este planteamiento es que en determinadas circunstancias podríamos incluso sacar un aprovechamiento energético de lo que hoy en día son los residuos nucleares. Y entonces reduciríamos en un volumen importante
los residuos finales, pero es que además durarían muchísimo menos. Claro. Lo que pasa es que, bueno, como digo, es algo que se está investigando, hay que meter mucho dinero y que en última instancia se puede implementar en lo que es el ciclo del combustible nuclear. Lo que pasa es que, bueno, sería añadir una etapa más al sistema, sería como una nueva central nuclear, o, bueno, que aprovechase de esta manera los residuos. Hay incluso diseños de reactores un poco más avanzados que lo que plantean es unas condiciones de funcionamiento que nos permitan hacer esto ya directamente, es decir, sacar un aprovechamiento de esos residuos. Claro. Para finalizar, señor Laine, de manera casi le voy a pedir telegráfica porque me apuran con el tiempo. España apuesta por las renovables de manera decidida, apuesta por el cierre de lo poquito nuclear que tiene. ¿Y el resto del mundo desarrollado, me refiero? Si nos diéramos una vuelta al mundo en más de 80 días, ¿qué nos encontraríamos? Bueno, nos encontraríamos, con respecto a lo que has comentado, que las renovables, en principio se está invirtiendo mucho en ellas, en particular en energía eólica, ya vamos ya a intentar incluso a instalar molinos en lo que es el mar. Y respecto a la nuclear, que supongo que será el tema también interesante, lo que estamos viendo es que se sigue invirtiendo en energía nuclear. A día de hoy hay 450 reactores más o menos y entre los que están construyéndose, los que están ya con un proyecto firme y los que se están estudiando hay otros 450. O sea que lo que es el dibujo general es que efectivamente en el resto del mundo se sigue invirtiendo en energía nuclear. Pues Guillermo Laine, profesor del Departamento de Energía de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer. Por estar con nosotros esta noche. Gracias a usted. Me ha gustado mucho conocer su punto de vista acerca de este tema. Hablaremos, si le parece, más adelante, en otra ocasión. Cuando queráis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues ya lo vieron, este programa que hemos dedicado de manera prácticamente monográfica a lo nuclear, bueno, pues con el tema sucedido hace nada más y nada menos que 35 años en lo que era la Unión Soviética de aquel entonces. Llegamos al final del programa de hoy, nos vamos. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, aquí en el YE de Asturias Televisión en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.